entender para que también aprovechemos al máximo las bendiciones que Dios nos está ofreciendo, porque Dios siempre ha querido un pueblo, hermano. Dios siempre ha querido un pueblo santo. Dios quiere tener comunión con hombres y mujeres santos. Y esa es la aspiración por la cual Cristo vino a este mundo. Cristo vino a salvar la humanidad, pero la humanidad no quiere salvarse. Solamente algunos pocos de todos los que existen, pues han aceptado la, el llamado, la invitación de Cristo. Entonces, Dios quiere tener comunión con todos. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo, conseguimos 4 bendiciones para los cristianos. A veces parecen repetitivas, pero debemos tenerlas claro. Lo primero es que dice el tabernáculo de Dios con los siervos fieles, pues porque los infieles no entrarán en el cielo. Entonces, el tabernáculo de Dios dice aquí, con los hombres, pero no con todos los hombres, sino con aquellos que realmente, como se dice a las 7 iglesias, aquel que venciere, pues los que venzan, pues. Después dice, Dios habitará con ellos. Esto es una hermosa promesa. No es que Dios va a estar como hoy en día, que nosotros sabemos que tenemos comunión con Dios, pero no lo podemos ver, no lo percibimos, no podemos palparlo pues, con nuestros sentidos. Pero en aquel tiempo, cuando llegue ese tiempo, nosotros habitaremos ya directamente con Dios. Y después dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Ok? Está hablando y cuando nosotros nos acordamos del pueblo de Israel, se acuerdan que el tabernáculo se montaba en medio del campamento del pueblo de Israel. Las 12 tribus, las 13 tribus estaban ubicadas en diferentes sitios, ¿ok? Unos al oriente, otros al este, y en el medio del pueblo de Israel estaba establecido el tabernáculo. El tabernáculo, pues el lugar santo era donde se manifestaba en aquel tiempo la presencia de Dios y lo que representaba era la perfecta o la hermosa comunión del pueblo de Israel con Dios. ¿Ok? Ahora, todo eso era sombra e imagen de lo verdadero, porque realmente lo que Dios nos está mostrando en Apocalipsis 21 es totalmente diferente, porque el pueblo de Israel, a pesar de que estaba rodeando el tabernáculo, sin embargo, solamente podían entrar al tabernáculo los sacerdotes y uno que otros levitas que ayudaban en algunas cosas. Y en el lugar santo donde se manifestaba la presencia de Dios, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. En el caso nuestro, que es la realidad, lo que nos está diciendo es que nosotros tendremos una perfecta comunión, o sea, no será el sumo sacerdote el que se acerque a Dios, sino todos los que venzan estarán en la presencia de Dios, podrán ver su rostro y tendrán una hermosa comunión con ellos. Entonces, y lo último que dice el versículo es, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, cuando dice Dios mismo, lo que está es como recalcando, pues, o sea, reconfirmando lo que viene diciendo, pues. No es algo simbólico, sino que es real. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, estas son 4 promesas, hermosas promesas que hay en este versículo y que nosotros debemos tomar, recapacitar para que nos esforcemos por llevar una vida santa, por llevar una vida que nos permita disfrutar finalmente de esta hermosa comunión con Dios. Nosotros hoy en día en este mundo tenemos una vida de luchas, a veces de dificultades, limitaciones también, vamos envejeciendo, todos estamos destinados a morir físicamente, pero aquí vemos cómo el ser humano con todas esas limitaciones pasa a una vida esplendorosa, una vida maravillosa, en una perfecta comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con todos esos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que realmente lograron la victoria. Entonces, los que estamos ahorita en la tierra, tenemos que luchar para alcanzar esta bendición.
Y eso era lo que estaba haciendo Dios cuando reveló Apocalipsis a los cristianos del primer siglo, que estaban siendo perseguidos, estaban siendo torturados, estaban matando a su familia, estaban prohibiéndole comprar y vender, o sea, los estaban llevando al límite de lo que podría ser, lo que ellos podrían soportar en cuanto a su fe, pues. Entonces, para nosotros es igual, es una hermosa promesa. Entonces, cuando dice el tabernáculo de Dios con los siervos fieles, vamos a leer, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 15, eh, versículos 4 y 5. Y bueno, vamos a seguir el método que tiene nuestro hermano. Vamos a pedirle a la hermana Andrea, ¿podría leer, por favor, Apocalipsis 15, del 4 al 5, por favor? Ya, hermano, la palabra dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Gracias, Amén. hermana. Entonces, ¿dónde está este tabernáculo? No es un tabernáculo material, no es un tabernáculo físico, es el verdadero tabernáculo del cual se le dijo a Moisés que hiciera una copia, porque el tabernáculo terrenal era una copia, era una sombra, era un simbolismo de lo verdadero. Entonces, aquí vemos que el tabernáculo de Dios está en el cielo. Cuando leímos en el versículo 1 de Apocalipsis 21, muchos dicen que el cielo y tierra nuevo tiene que ver con una renovación de esta misma tierra. O sea, Dios va a acabar con todos los edificios, va a limpiar todo y va a acomodar, reestructurar, organizar, va a hermosear la tierra, pero eso no es lo que significa, porque en el nuevo pacto vemos que las promesas para nosotros los cristianos tienen que ver con el cielo. Entonces, cuando dice acá el tabernáculo de Dios con los hombres, en el 21:3, aquí en Apocalipsis 15:5 nos dice que ese tabernáculo está en el cielo. Entonces, Juan está mirando o está viendo una visión en el cielo y dice, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, porque allí es donde va a estar el templo de Dios. ¿Ok? Entonces, en Hebreos capítulo 9, vamos ahora a Hebreos capítulo 9, versículos, vamos a leer el 11 solamente, Hebreos 9:11, hermana Ruth, ¿lo puede leer, por favor? Amén. Pero estando ya presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Gracias. Entonces, aquí el autor a los Hebreos nos está mostrando la superioridad de Cristo del tabernáculo celestial con respecto al terrenal. Entonces dice, pero estando ya presente Cristo, recuerden que él viene hablando de que Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, de los bienes que ya estaban presentes, pero hay unos bienes o unas bendiciones que todavía no habían llegado, pero que ya se habían ofrecido a través de la palabra del Señor por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Por qué más amplio y más perfecto? Porque el tabernáculo terrenal, aunque era hecho de pieles de animales, madera, lo recubrían con oro, pero eran sencillamente cosas físicas y su tamaño no era tampoco tan excepcional. Pero el más amplio y más perfecto tabernáculo es el tabernáculo que está en el cielo y es el cielo mismo. El cielo no tiene límites. ¿Ok? Por eso en el cielo hay lugar para todo el que quiera estar allí, pues, todo el que quiera buscar a Dios y obedecer. Entonces, no hecho de mano, no hecho como el que hizo Moisés, sino, es decir, no de esta creación, pues. Entonces, cuando está hablando de tabernáculo, hermanos, en el nuevo pacto,
Está hablando de la comunión con Dios. El tabernáculo tiene un simbolismo porque el tabernáculo es eh, eh, símbolo y sombra, pues. En el lugar santo están los sacerdotes ministrando y en los atrios ministrando constantemente. En el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, el tabernáculo simboliza al cielo mismo, pero también el lugar santo y el tabernáculo también simboliza a la iglesia, porque en la iglesia es donde están los sacerdotes de Dios hoy en día ministrándole constantemente con una vida santa, con lo que hacemos el primer día de la semana, con cuando le predicamos al perdido, cuando combatimos al pecado. Esos son esa es la manera como nosotros le estamos ofreciendo sacrificios agradables a Dios. Entonces, el tabernáculo básicamente lo que significa es Dios en medio del pueblo, o nosotros en una perfecta comunión con Dios. Y esto es lo que dice este versículo y lo recalca de muchas maneras. O sea, el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios habitará entre ellos, Dios los tratará como pueblo y Dios mismo estará entre ellos. O sea, eso es, y fíjense que lo dice en cuatro partes, pero básicamente nos está diciendo lo mismo. Es como tratando de que los cristianos entiendan que esta promesa es firme, se va a cumplir sí o sí, pues. Entonces, lo mismo vamos a leer ahora Apocalipsis 7:15. Vamos a leer, vamos a leer del 14 al 17. Hermana Primitiva, ¿lo puede leer, por favor? Apocalipsis 7, Sí, del 14 al 17, por favor. del 14 al 17 dice, yo le dije, Señor, no, no los, ay, mi vista Tú no lo es muy sabes. buena, hermanito, pero deje y lo intento. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, Extenderá, extenderá. extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor Perdón. alguno. Dice, porque el Cordero que está en medio de él, del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Perdón, Gracias, hermana. hermanito, porque se No, me no, borran las letras. no, está bien, está bien. No se preocupe, hermana. Lo hizo bastante bien. Mire, entonces dice acá, en el capítulo 7, en este versículo 14, está preguntando que quiénes son estos, pues. ¿Quiénes son estos que están ahí? Entonces dice los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas, o sea, las han emblanquecido en la sangre de cordero. Eso es la obediencia que nosotros hacemos en el momento del bautismo. En el momento del bautismo nosotros emblanquecemos nuestras ropas y somos limpios de toda contaminación y de todo pecado, pues. ¿Ok? Además de la vida santa que debemos llevar día tras día, porque día tras día nosotros tenemos que estar examinándonos y evaluando de no caer y de no manchar nuestra ropa. Y si la manchamos, pues buscar el perdón de Dios mediante el arrepentimiento y la oración, pues. Entonces, y dice, y por esto están delante del trono de Dios. Esta es otra promesa para nosotros. ¿Ok? Porque nosotros vamos a estar delante del trono de Dios. En otra parte dice que nos vamos a sentar en el trono de Cristo. En otra parte, que si nos da tiempo lo leeremos, dice que nosotros somos columna del templo de Dios. O sea, lo que nos está es
es constantemente ratificando la posición, la bendición, el lugar que nosotros vamos a ocupar dentro del reino de Dios celestial en el cielo mismo. Entonces, por esto están delante del trono de Dios. En el cielo no vamos a estar sin hacer nada, hermanos, sino que vamos a estar sirviéndole día y noche a Dios. Y esto es una gran bendición para nosotros. Y dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, el tabernáculo es su comunión, su amor, su protección, su cuidado sobre ellos. Y dice que Apocalipsis 21:4 lo ratifica, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos porque ya no habrá sol ni calor alguno. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios enjugará, bueno, me estoy adelantando al versículo 4, de 21:4, pero enjugará toda lágrima de los ojos de ellos es como, podemos entenderlo como cuando una madre tiene un niño pequeño que se cayó, se pegó, se golpeó, está llorando por algo, y llega la madre y empieza a secarle las lágrimas y a consolarlo. Eso es lo que va a hacer Dios con nosotros. Eso es lo que va a hacer el Cordero con nosotros. Nos va a consolar, pues, porque la vida en este mundo no es tan fácil. Pero una vez que logremos la victoria, pues ya no habrá más lágrimas. ¿Por qué? Porque vamos a ser consolados. Entonces, dice también que Dios habitará con ellos. Pues es la misma información, pero lo dice de manera diferente. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, y vamos a leerlo primero del 1 al 5 y después del 6 al 10, pero vamos a leerlo en dos partes. Bueno, primero vamos a darle chance a las damas y después a los caballeros. ¿Quién más está por allí? La hermana Elizabeth. Elizabeth, ¿puede leer? Segunda de Sí, Corintios 5, del 1 al 5, por favor. Segunda de Corintios 1 5, a 5, capítulo 5, sí, del 1 al 5. del 1 al 5. Ok. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Gracias, hermana. Ahora vamos del 6 al 10. Hermana Berta Mantilla, ¿lo puede leer, por favor? Sí, hermano, pues gracias. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gracias, hermana. Fíjense que aquí está hablando Apocalipsis 21:3 de que Dios habitará con los hombres, pues. Pero Pablo en su reflexión está hablando del tabernáculo, este cuerpo que se va descomponiendo, o sea, se va desgastando, va envejeciendo, se va enfermando y poco a poco va yendo a la muerte, pues, o sea, a medida que va pasando los años, pues. Entonces, pero él dice que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, o sea, un cuerpo glorificado, una casa no hecha de manos eterna en los cielos, pues, además de donde vamos a vivir. Entonces, dice Pablo, por esto también gemimos, o sea, no lo dice él
de forma singular de él, sino que está incluyendo a los cristianos. Dice, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Pues, ¿qué quiero yo mostrar con esto, hermano? Nosotros tenemos que tener el anhelo de ir al cielo. Nosotros tenemos que tener las ganas, la motivación de realmente ir al cielo y trabajar por ello, porque Pablo, él lo quería así, pero él lo estaba expresando de manera que él incluía a los cristianos. Entonces siempre está hablando en plural. Dice, en el 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, abandonar el cuerpo, que es la muerte física, y presentes al Señor. Ese era el anhelo de Pablo, pero como él estaba todavía preocupado con la intención de cumplir su misión, con predicar el evangelio y edificar a las iglesias, pues él todavía tenía entredicho eso, si quería ir al cielo o ir a mantenerse en la tierra. Entonces el 6 dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces por eso por fe andamos, no por vista. Pero llegará el día, hermanas y hermanos, que ya no andaremos por fe, sino que andaremos por vista, porque estaremos viendo a nuestro Dios y viendo a Cristo y viendo todo aquello que hoy en día no lo podemos ver, sino solamente por los ojos de la fe, pues, por los ojos del entendimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues estando ausentes al Señor o estando presentes al Señor, pues nosotros debemos ser agradables porque Dios está habitando con nosotros en este momento, ¿verdad? Por la fe, pero llegará el día en que ya Dios habitará y nosotros estaremos con Dios, gozando de la eternidad. Pues. Y lo mismo, pues, cuando dice, el versículo dice, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Pues. Dios quiere un pueblo santo, hermanos. Lo quiso con el pueblo de Israel inicialmente, ¿ok? Aunque Él sabía que finalmente el propósito era que viniera Cristo por medio de este pueblo, pues. Pero Dios siempre quiso un pueblo santo. Dios quiere caminar entre los hombres que como andar entre los ángeles que son sin pecado. Pues. El pecado es lo que ha hecho que Dios ha habido una pared de separación entre Dios y nosotros. Porque como dice Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, o Isaías 59:2, pues, que nos habla de que el pecado, la iniquidad, produce una pared de separación entre Dios y los hombres. Entonces Dios siempre ha tenido ese anhelo, por eso creó a Adán y Eva. Pero por causa del pecado, todo eso se perdió, pues. El hombre lo perdió, pues. Pero Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. Y hoy en día nosotros volvemos a ser santos, nosotros volvemos a tener comunión y además tenemos una hermosa esperanza de vivir en el cielo. Entonces, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 6. Vamos a leerlo del 16 al 18. Pedirle a la hermana Jenny si lo puede leer, por favor. Hermanita Jenny, ¿está por allí? Parece que no está. Bueno, vamos a pedirle a la hermana Joana Muñoz, ¿lo puede leer, hermana? 2 Corintios 6 del 16 al 18. Tampoco. Hermana Doris, por favor. Dice así. ¿Y qué acuerdo hay entre el Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios bien, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gracias, hermana Doris. Esto que
viene del antiguo pacto, que está hablando de la comunión que tenemos hoy en día nosotros con Dios, ¿verdad? Somos el templo del Dios viviente, pero esto finalmente se va a cumplir y va a ser ya definitivo, es cuando estemos en el cielo después que regrese Cristo, pues. Y esto es lo que nos está enseñando Apocalipsis 21:3. Eso de que dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, es algo que literalmente va a pasar en el futuro, pues. Entonces, pero siempre la exhortación, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea, nosotros debemos combatir el pecado, hermanos. Entonces dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijo y hija, dice el Señor Todopoderoso. La palabra padre, en el caso, es una manera como Cristo nos enseñó a nombrar a Dios, pues. En el antiguo pacto le decían Yahvé, pues. Jehová le dicen en español ahorita, pero también la palabra padre significa alguien que protege, alguien que cuida, alguien que vela por el bien de los que están por debajo de él. Y esto Dios siempre ha querido un pueblo para él, un pueblo celoso de buenas obras. Eso lo podemos ver inclusive, se lo dijo al pueblo de Israel. Vamos a leerlo en Levíticos 26 del 11 al 12. Ah, ahora sí, hermanita Jenny, Levíticos 26 del 11 al 12, por favor. Sí, ya leo, mi hermano, la que busco. Levítico, mi hermano, perdón. Capítulo 26, versículos del 11 al 12. Ya voy. Ajá. Del 11 al 12, aquí va. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. El 11 y el 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Amén. Sí, gracias, hermana. Esto en el caso de Israel no iba a ser literal en el sentido de que ellos pudiesen tener esa reunión, esa comunión con Dios como la vamos a tener nosotros en el cielo. Pero yo quiero, hermanitos, que se imaginen eso nosotros allí y viendo a Dios, viendo a Cristo, pues, viendo al Espíritu Santo y disfrutando de esa hermosa comunión en el cielo con Dios, pues. Yo creo que va a ser algo indescriptible, algo maravilloso. Entonces, Apocalipsis, los últimos dos capítulos, todo Apocalipsis, pero sobre todo los dos últimos capítulos, lo que hace es llenarnos de ánimo, de fortaleza, para que anhelemos estar en el cielo y para que evitemos estar añorando la tierra, porque a veces, aunque nosotros tenemos hermosas promesas y conocemos la palabra de Dios, a veces estamos aferrados al mundo y no queremos pasar a la comunión con Dios, pues, porque de una manera u otra, pues nosotros queremos seguir en el mundo. Y eso nos pasa a todos los cristianos y es normal, pero debemos entender que nuestra morada está en el cielo, que nosotros debemos poner la atención en las cosas del cielo y no en la de la tierra, que debemos buscar el reino de Dios y su justicia y que debemos anhelar, realmente anhelar de todo corazón estar con Dios por la eternidad, pues. Entonces, este versículo pues nos está mostrando eso, Dios mismo estará entre ellos y es una gran promesa. Entonces, cuando dice Dios estará entre ellos es lo que significaba el nombre Emmanuel, Dios entre ustedes, Dios con ustedes, Dios con nosotros. Ese ya será el cumplimiento literal y definitivo de ese nombre que se le puso a aquel que vino a la tierra a
liberarnos pues de la esclavitud del pecado. Bien, vamos a pasar ahora al versículo 4. Para aprovechar el tiempo, versículo 4. Entonces dice el versículo 4, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, lo primero que dice este versículo es que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, el vivir junto a Dios traerá grandes bendiciones. Primero, anulará, eliminará, Dios quitará toda lágrima, o sea, todo sufrimiento de nosotros, porque ¿qué es lo que produce las lágrimas? La tristeza, el sufrimiento, la pérdida, la angustia, a veces el miedo. Y esta expresión significa como que sacándola de los ojos, secándola, pues, secando las lágrimas que podamos tener nosotros por causa del sufrimiento que hemos tenido. Entonces, lo que nos está diciendo es que Dios nos va a consolar. ¿Ok? Y esto es el cumplimiento de lo que Cristo dijo en Mateo 5:4. Se lo cito, Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Ok? Vamos a ser consolados. Vamos a tener esa hermosa deferencia de parte de Dios hacia nosotros, animándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos. Y ya nosotros, pues, todas esas cosas antiguas ya pasaron, pues. Entonces, esa expresión trae la idea de un padre amoroso, pues, secando las lágrimas de su hijo y consolándole. Ese es el propósito. Y para nosotros es entendible, sobre todo para las hermanas que han tenido hijos y saben lo que significa eso, porque tuvieron que secar muchas lágrimas de sus niños cuando se caían o alguien les hacía algo o les pasaba algo que no les gustaba. Y eso es lo que Dios nos está prometiendo. Cuando nosotros nos vamos al libro de Isaías, el libro de Isaías, en el capítulo 25, buscarlo aquí 25 del 8 al 9, vamos a pedirle, Amistad, ¿lo puedes leer, por favor? Ya les voy a dar chance, hermanos, no se vayan a sentir excluidos que hago sección de personas. Sí, dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Gracias. Isaías, hermanos, es un hermoso libro que tiene muchas profecías para el pueblo de Israel físico, pero también hay profecías para el tiempo de la gracia. Hay profecías que nos muestran también del cielo y tierra nueva. Realmente es un libro, Dios usó a este profeta grandemente para revelar cosas para el pueblo de Israel, pero también para nosotros, la iglesia, pues. Entonces aquí dice, y destruirá a la muerte para siempre. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esta promesa? Desde luego no fue con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel inclusive aquí estaba más o menos a 120 años de ser llevados cautivos a Babilonia. Después, 70 años después, volverían otra vez a reconstruir Jerusalén. ¿Se acuerdan? El libro de Esdras, Nehemías. Después, ellos reconstruirían todo y para cuando viniese Jesucristo, unos 400 años después, el pueblo de Israel estaría bien establecido. Pero en el año 70 vino el ejército romano y destruyó a Jerusalén, destruyó el templo y destruyó muchas de las ciudades más importantes de Judea, pues. Entonces, esto tiene un cumplimiento ya es para el tiempo en que Cristo venga por segunda vez, porque Cristo venció la muerte, pero es importante y es lo que está haciendo Él ahora, Él nos está ayudando a nosotros también a que podamos vencer la muerte, a que podamos vencer el pecado.
a que podamos ser santos como Él es santo. Entonces, aquí dice la promesa, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y nuevamente la misma promesa, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado como le estamos esperando nosotros, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Fíjense que es puras promesas, hermano, puras promesas para animarnos, puras promesas para animar a los cristianos del primer siglo. Realmente estos son versículos que nos ayudan a nosotros a fortalecer nuestra fe, pues, y a que realmente le pongamos interés y empeño a alcanzar esa vida maravillosa en el cielo. Hay otros versículos, no lo vamos a leer, pero si quieren los anotan, lo que les gusta anotar, es Isaías 35, del 1 al 10, y Isaías 51, 11, ¿ok? Son versículos que también apoyan y ayudan con esta lectura. Ok, dice entonces, sí, dice el versículo, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pues. Esto es una gran noticia, hermanos, porque la muerte ha causado mucho dolor, pues, porque la mayoría de las personas han tenido que ver partir a sus seres queridos. Y esto ha sido motivo de dolor a través de toda la historia de la humanidad, pues. Pero también, en general, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, es que cesará el sufrimiento, cesará aquello que nos impida a nosotros tener una vida totalmente feliz en este mundo. Entonces, Dios va a hacer eso por nosotros. Pues. Son palabras de esperanza para el siervo de Dios. Y esto es algo que se ha prometido, pues lo acabamos de leer en Isaías, también en 1 Corintios 15, del 25 al 26. Vamos a pedirle al hermano Rogelio para darle oportunidad a los varones. Hermano Rogelio, 1 Corintios 15, del 25 al 26. Tiene que abrir el micrófono. Primera de Corintios del 15, versículo del 25 al 26. acá está. Porque preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gracias. Hasta allí, hermano. Hasta allí, está ¿no? bien. Sí, hasta ahí, gracias. Entonces, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, la muerte va finalmente a desaparecer, pues, porque ya no existirá más. Lo que provocó la muerte física fue el pecado. Pues. El pecado que hizo que el hombre se separara de Dios por causa del pecado, Adán y Eva. Pues. Adán y Eva tenían el árbol de la vida allí, pues. Ese árbol de la vida era, ellos comían y iban a vivir para siempre. Pero en el momento que ellos son echados del jardín del Edén, pues entonces ya la muerte entró al mundo por causa del pecado y ahora todos los hombres morimos. Pero la muerte siempre ha sido causa de dolor. También ha sido causa de temor en los hombres, porque no quieren morir, porque no quieren que sus familiares mueran. Y eso ha causado que el diablo se haya aprovechado de eso. Entonces, en el capítulo anterior, nosotros vimos cómo la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego y azufre. Pues. Apocalipsis 20:14. Vamos a leerlo. Vamos a pedirle, hermano Edwin. ¿Puede leer, hermano, por favor? No está por el hermano allí. Por favor, hermanito, ¿me repite? Apocalipsis 20:14. Ya.
Apocalipsis 20:14 dice la palabra del Señor así. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ok, cuando dice la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, es que ya no tienen propósito. O sea, ni la muerte física, ni la muerte, ni el Hades que contenía las almas de los que habían muerto, ya no tienen propósito, porque ya viene lo que es la resurrección, y la resurrección después va paso al cielo, aquellos que lograron la victoria, y al lugar de condenación o lago de fuego y azufre, los que no lograron, pues, o no quisieron, pues, salir victoriosos. Entonces, esa es la promesa. Entonces, la muerte siempre ha causado dolor, pues. Por ejemplo, Pablo consoló a los hermanos en Tesalónica, en primera de Tesalonicenses 4:13. Vamos a pedir al hermano Octavio, que ya abrió el micrófono, el hombre está preparado ahí. Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4. 13 al 15, hermano. No, al 17, al 17, hermano. Perdón. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Del 13 al 17 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecéis como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en Jesús, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no presidiremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gracias, hermano. Entonces dice, por lo tanto, alentaos, pues anímense los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque Pablo le está, recordemos que en el primer siglo había, dentro de la misma iglesia del Señor, había muchos que decían que ya la resurrección se había efectuado, otros decían que no había resurrección de muertos, y la muerte siempre ha sido un problema para el ser humano. Y aquí nos muestra que los cristianos pues también tenían esa dificultad. Pues dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él lo que estaba haciendo era animar a los hermanos para que entendieran que los muertos en Cristo tenían una gran bendición y esperanza, y que tal vez en este momento estaban durmiendo en la muerte física, pues. Pero llegaría el día en que Cristo los resucitaría y serían arrebatados juntamente con nosotros a las nubes, y así estaríamos por siempre o para siempre con el Señor. Entonces, después dice el versículo, para terminar, porque ya se me fue el tiempo, porque las primeras cosas pasaron. O sea, la vida sobre este mundo, la corrupción del pecado, la causa del sufrimiento que ha habido tanto enfermedades, pérdidas, la maldad del ser humano, ya no tendrán más cabida en la creación de Dios. O sea, la tierra y los cielos ya habrán sido destruidos, ya fueron destruidos, y en el infierno, que yo le digo a las personas cuando les predico, en el infierno ya no tendrán el libre albedrío para hacer lo que mejor les parece. Yo le digo a las personas,
Usted aquí, si tiene hambre, usted resuelve, pues le pide a alguien, busca, si necesita trabajar, si está enfermo. Pero los que ya están en el infierno no van a poder hacer absolutamente nada para remediar su condición. Entonces, todas esas cosas que nosotros vemos en el mundo, que tal vez a veces anhelamos, añoramos, queremos, nos queremos aferrar al mundo, ya todas esas cosas ya no existirán más, pues. Y todas esas cosas habrán pasado. Vamos a leer Isaías 65 del 17 al 19. Con esto terminamos, hermano. Isaías 65 del 17 al 19 y vamos a pedirle al hermano Néstor. ¿Lo puede leer, hermano Néstor, por favor? ¿Está por allí, hermano Néstor? Parece que el hermano no está. Bueno, vamos a pedirle a... ¿Qué hermanito por ahí que no... A la hermana Blanca, vamos a pedirle pues que me está haciendo señas, hermanita. ¿Puede leer Isaías 65 del 17 al 19? Listo, hermano. Dice la palabra así. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque he aquí, voy a crear a Jerusalén para regocijo, y su pueblo para júbilo. Eso. Me Gracias, resgo- hermano. ¿Hasta el 18 o el 19 también, hermano? Ah, no, el 19, sí, hermana, Sí. disculpe. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Gracias, muchas gracias, hermano. Fíjense, hermanos, que esto nuevamente es una aplicación al pueblo de Israel físico, pero que tiene un cumplimiento en el tiempo de la gracia, porque en el tiempo de la gracia es donde yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Dice, de lo primero no habrá más memoria, se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado. Y dice, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría. Muchos, pues, cuando leen estas cosas, piensan que está hablando únicamente de la Jerusalén terrenal. No, donde las cosas serán para siempre es en la Jerusalén celestial. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Eso va a pasar única y exclusivamente en el cielo, hermanos. ¿Ok? Entonces, bueno, hermanos, vamos a dejarlo acá. Con esto terminamos el versículo 4. La semana que viene comenzaremos con el versículo 5. Hermano Jaime. 5:17.